Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Vamos a hablar ahora acerca de usurpaciones e invasiones. Esto se continúa dando a propiedad privada en el país y pues bueno, vamos a hablar de casos que han ocupado titulares en los últimos, yo diría en los últimos años. Estamos hablando de regiones como el Estorizabal, el Valle del Polochic, en donde hay organizaciones criminales que pues han utilizado, digamos, a poblaciones, las han engañado y pues esto ha derivado en usurpaciones, ha derivado en invasiones, ha derivado también, hay que decirlo, en ejecuciones, ha derivado en muerte, un panorama caótico cuando uno habla de este tipo de temas. Y pues bueno, según los afectados, los jueces estarían retrasando los casos. Un ejemplo de ello es que por séptima vez se ha suspendido el desalojo en la finca Kubilwitz. Y pues bueno, vamos a hablar entonces con personas, con Hugo Castañeda y Víctor Suárez. Ellos nos van a contar acerca de la situación en estos puntos que precisamente les hemos mencionado, puntos como el Estorizabal y el Valle del Polochic, dos regiones pues bastante convulsas socialmente y que este tema siempre pues sale a relucir en cuanto a estas regiones donde desde ya varios años hay este tipo de situaciones. Muy buenas noches, bienvenidos. Iniciaríamos con usted, señor Castañeda. ¿Cuál es el estado de situación que vive el Estor en concreto en fincas que o estén viviendo esta situación? Muchas gracias, buenas noches. Actualmente estamos con un crecimiento en las invasiones de propiedad privada en el Estorizabal. Esto no es algo nuevo, viene ya desde hace 20, 25 años. El problema era que se veía venir en el área de las propiedades que habían sido otorgadas por el Estado en concesión a la minería. Luego de esto pasó a propiedad privada, que es lo que nos tiene bastante preocupados, porque han crecido más o menos desde el 2014 hasta el día de hoy de una manera como no lo habíamos visto antes. Esto también aunado a que hay invasiones dentro del casco urbano. Yo hoy le podría presentar alrededor de 13 invasiones de lotes y terrenos dentro del Estorizabal, el casco urbano, que no necesariamente son terrenos grandes, ¿verdad? Son lotes que la gente ha comprado y algunos de ellos han tenido que ser abandonados por amenazas a los dueños, incluso irse del Estorizabal porque las cosas se arreciaron y las amenazas de muerte son latentes. Luego de eso, pues las invasiones que están en las fincas adyacentes, en el área de Aldea Chichipate, de 3 años y medio para acá, lo que no existía, hoy son ya casi 10 propiedades invadidas, fincas de producción agropecuaria, todas o en su mayoría todas, con una denuncia dentro del Ministerio Público, pero lo que nos une en común con todo esto es que ninguna de ellas se logra llegar al término de un desalojo porque la investigación no llega a término y el Ministerio Público no logra entregar por diferentes razones la documentación o la investigación no es concluida y no llega a ningún juez competente. Por tanto, no tenemos órdenes de desalojo, mientras las invasiones siguen tomando posesión del lugar, creciendo y talando, dañando y rompiendo con todo el sistema económico que manejamos. Ahora bien, señor Víctor Suárez, ¿nos puede comentar la situación de la finca Kubilwitz? Que digamos se dio una situación bastante terrible hace semanas atrás, en donde pues vimos fotografías y videos de viviendas quemadas y todo esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa en ese sector? ¿Qué pasa en esa finca? Ustedes han dicho que hay invasiones, los comunitarios reclaman también esas tierras. En fin, ¿quién le pone o quién dirime esta situación? Bueno, tenemos que aclarar algunas cositas. Eh, Nuestra finca está en el área de Kubilwitz, ¿verdad? Eh, la finca Kubilwitz es una finca vecina de nosotros, la cual también está invadida. Los incendios que salieron hace unos días fueron cabalmente en la finca Kubilwitz, nuestros vecinos.
¿verdad? De hecho, en la misma zona vecinas habemos 3 fincas, las cuales tienen usurpadores, y concretamente a la finca de Agropalmito, que es la que yo represento, es una finca la cual estaba totalmente sembrada, el cultivo palmito, ¿verdad? Palmito para comer, ¿verdad? Y el cual en un 99% era de exportación, ¿verdad? Teníamos trabajadores permanentes por más de 50 personas durante 16 años, y todo eso se echó por la borda después de una invasión de hace 18 meses en estos momentos, y que hace 12 meses, o sea, un año, fue otorgada la orden de juez, porque todo estaba perfectamente en orden, ¿verdad? No había ninguna litigio laboral, prestaciones al día, pago del IX, ¿verdad? Todo su bono 14, etcétera, etcétera. Los trabajadores estaban muy contentos y estaban muy felices que por 16 años estuvieron recibiendo salarios continuamente todo el año, porque ese tipo de cultivo, afortunadamente, es permanente. Se cosecha 2 ejes de palmito por planta por año, y más o menos en ese momento teníamos 1.400.000 palmeras, ¿verdad? A las cuales se cortan y vuelve a brotar, porque es un cultivo autorrenovable, ¿verdad? Y consecuentemente el trabajo era continuo y permanente. Gracias a eso y a los vecinos, por supuesto, hubo un gran crecimiento en la zona, ¿verdad? Y se generó un polo de desarrollo. Todo esto vino por la borda por los usurpadores que invadieron la propiedad privada, se instalaron, y no solamente contentos con eso, sino que agredieron a los propios trabajadores, los golpearon, algunos de ellos tuvieron que parar en el hospital, presentaron sus denuncias en el Ministerio Público. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Cuando regresaron a sus casas, otra vapuleada, y de rebote los amenazaron de muerte a ellos y a sus familias. ¿Ustedes han podido identificar si hay alguna organización, algún grupo, alguna estructura? ¿Han podido identificar quiénes estarían detrás de esta invasión? Es correcto. Nosotros identificamos al señor ex comandante guerrillero César Montes y sus su gente de armada que tienen, que desfilan como paramilitares. En este caso estamos hablando paramilitares subversivos, en este caso, intimidando por todos lados. Después también entró el César Montes, el señor César Montes. Señor Castañeda, en el caso del Estor, ¿hay tendencia o se ha identificado que sea la misma organización la que opere? ¿O a qué se debe que las usurpaciones e invasiones en el Estor hayan llegado inclusive al casco urbano? El casco urbano es un caso totalmente aparte. Estos son grupos organizados que han violentado todas las invasiones allá adentro. El área rural sí tenemos conocimiento del mismo grupo de César Montes, tenemos conocimiento también del CUC, aunque lo niegan, del CONIC y del grupo conocido como CCDA, perdón. Aunque todos están operando detrás muy bien y muy solapados, porque nunca se presentan y nunca lo aceptan, ¿verdad? Cuando una invasión entra, se organizan como comités, le cambian nombre a la finca y empieza la gente del lugar, buscan líderes que puedan promover las invasiones, generalmente son maestros, y buscan ese liderazgo para poder entrar
a cometer las fechorías, ¿verdad? Son más de 75 casos, para no exagerar el día de hoy, más de 75 casos en todo el departamento contabilizados. Ahora bien, señor Suárez, ¿en qué fase se encuentra entonces esta situación en la finca Cubilhuitz? ¿Qué está pasando? ¿Se hicieron las solicitudes de desalojo? Entendemos que esta se detuvo. ¿Y qué esperan ustedes ahora? ¿Cuándo se va a reactivar esto? ¿Y cuál es la situación actualmente? ¿Está operando no la finca con las producciones que usted nos estaba explicando? ¿Qué ha pasado con los pobladores? ¿Qué pasó con la gente que le quemaron sus casas? Si nos puede dar un panorama al día de hoy, ¿qué ha sucedido? Okay. En primer lugar, comenzando de atrás para adelante, los que quemaron las casas fueron los usurpadores, ¿verdad? ¿A quiénes? A colonos que viven o vivían en la finca Cubilhuitz, ¿verdad? Esa gente fueron atacados. Es un grupo, es un sector que se llama Urbano 2, ¿verdad? Y fueron atacados. Uno de ellos incluso fue herido y falleció. Y obviamente golpearon a las mujeres, a los niños, etcétera, ¿verdad? Los señores que están invadiendo la finca Palmito, de Agropalmito, y la finca Cubilhuitz. Señor Suárez, de atrás, señor ¿puedo Suárez, terminar de explicarle lo que usted me preguntó, sus propias preguntas? Sí, adelante, adelante. Ok. La otra pregunta venía, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Los señores arrasaron la plantación, aproximadamente 1.200.000, deben de quedar 200.000 palmeras ahí regadas, y obviamente está totalmente paralizada la producción desde hace un año, y han venido talando y sembrando su maíz. Llevaron un topógrafo, hicieron medición, pusieron parcelas y se continuaron haciendo los daños, ¿verdad? Destruyeron la bodega, destruyeron los vehículos que habían, en fin, todo lo típico que sucede en estas cosas. Y concretamente, usted me preguntaba acerca cuál es el estatus de las personas que están ahí. Pues bueno, tenemos 65 órdenes de captura contra los autores materiales e intelectuales de la usurpación, incluido en este número al señor César Montes, al cual le tenemos puesta una orden de captura, como también se la tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Porque es realmente un prófugo de la justicia de Guatemala, ¿verdad? Últimamente también han aparecido otros grupos, ¿verdad? Como cabalmente el CUC, el CONIC y el comité campesino de Alta Verapaz, los mismos que están apareciendo también, parece, con el Estor, ¿verdad? Ahora sí, con mucho gusto, puede hacerme otra pregunta, con mucho gusto se lo respondo. Señor Castañeda, en el caso del Estor, ¿tienen datos de la extensión que haya sido invadida o usurpada y cuáles son las acciones que los presuntos usurpadores promueven en las fincas que invaden? Le puedo decir el 80% del territorio invadido en la entrada, salida del Estor y áreas colindantes. Es muy rara la propiedad que no lo ha sufrido. Es algo alarmante, por eso hemos tratado de difundirlo por todos los medios para que el Estado tome acciones como las que hemos visto recientemente, pero que también sean acciones que lleguen a tener resultados. ¿Qué es lo que promueven? La gente, sobre todo organizaciones como ONGs, Defensoría Quechí, que es muy conocida en el Estor, promueven la recuperación de tierras. Eso es un eslogan que han venido utilizando desde hace mucho tiempo y con el cual convencen a la gente diciéndoles que la tierra ni se compra, no se vende, la tierra se recupera.
y con ese eslogan, a través de transmisiones radiales, empiezan a organizar y empiezan a difundirlo. Luego llega esto a los comités que se organizan y a los grupos delictivos que se organizan, y con esa misma consigna van, toman las fincas y luego lo quieren presentar como que están invadiendo porque de otro lugar quieren llegar a invadir, y antes que otra comunidad invada lo hacen ellos. Luego le ofrecen al propietario querer comprarle, cosa que es casi imposible porque Fontierra, por ejemplo, nunca va a comprar una propiedad que esté invadida. ¿Y a qué se dedican? Lo destruyen todo para siembra de maíz. Básicamente siembra de maíz, nada más. Ahora, señor Suárez, cuando surgió toda esta problemática, pues bueno, el señor César Montes sacó también un comunicado de prensa diciendo que él no tiene nada que ver con esta situación. ¿Con qué pruebas cuentan ustedes para pues afirmar que efectivamente es la organización de él y que él está detrás de estas invasiones y sobre todo de este hecho tan lamentable en donde vimos que quemaron casas de pobladores y tuvieron que salir huyendo de sus viviendas? Él dice que no tiene nada que ver en esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes y por qué ustedes afirman que sí? Pues mire, en primer lugar y con mucho gusto se lo podemos facilitar, le podemos mandar los videos del señor César Montes enfrente de la finca El Palmito y de la finca Cubilhuitz, haciendo las arengas y instando a que continúen la invasión que ya tienen, ¿verdad? Segundo, tenemos con mucho gusto fotografías del propio señor, ¿verdad?, adentro de las fincas, haciendo, me imagino, exactamente lo mismo porque fue lo que hizo en el video, ¿verdad? Entonces no hay ni la menor duda. Tal es así que el juez fue el que otorgó la orden de captura. ¿Por qué? Porque era un delito infraganti. Y es una cosa que hay que tener muy claro. El delito de usurpación, mientras estén dentro de la propiedad, el delito es infraganti, ¿verdad? No hay ni siquiera necesidad de orden de juez. Aquí, una vez se conoce la denuncia, a las autoridades correspondientes debieron de haber ordenado de inmediato que cesara el daño, que cesara el delito, ¿verdad? Ahí estamos hablando del primer prevaricato que están cometiendo las autoridades encargadas de la justicia, en este caso el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En el siguiente tema, tuvimos la paciencia de esperar casi 6 meses a que se resolviera el juicio, con toda la documentación, con toda la parsimonia que tienen los señores para investigar, ¿verdad? Pero lo conseguimos. ¿Por qué? Porque estaba tan claro, tan bien documentada la propiedad, con escrituras que las fincas originales tienen 100 años de tener la propiedad escriturada, 100 años, ¿verdad? Y no pueden venir a pretender que no tienen nada, pues entonces se presentaron. Y obviamente el juez, inmediatamente, que ya se completó toda la investigación, que toda la investigación se llevaron 4 meses, ¿verdad? Y se entregó todas las pruebas de todo, más las fotos, los videos. Se hicieron reuniones disque conciliatorias, ellos no tenían ningún interés en conciliar, en la gobernación departamental. Y el señor César Montes reconoció todo, de viva voz, está grabado, ¿verdad? Y además amenazó de muerte a los presentes en el lugar, incluyendo los propietarios de las 2 fincas, ¿verdad?, más autoridades de gobierno, ¿verdad? Ministerio Público, la Defensoría de los Derechos Humanos, Gobernación, que era la sede, y todavía se dieron el tupé, ¿verdad?, de dar declaraciones. Ahí, ¿por qué lo estaban haciendo? Y de rebote agarrar una marcha militar, tipo militar, dentro de los propios pasillos de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz. Entonces, si eso no es suficiente prueba, no sé qué otra cosa es que se necesita. Aquí tenemos que estar
claros de una cosa muy, muy clara. Aquí no se trata de inocentes usurpadores, ¿verdad? Que no tienen tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí son parte del crimen organizado y de la narcoactividad. Aquí el señor Montes es una persona conocida como agente de narcotráfico, agente de trata de personas, y no solamente eso, sino de jade y de maderas preciosas y otra serie de actividades que este señor es responsable de ellas, ¿verdad? Podrá negar todo lo que quiera, pero ahí están los videos y él mismo indica por qué es un usurpador, por qué lo está haciendo, ¿verdad? En fin, el discurso que puedan utilizar, pues obviamente eso es para los oídos de gente que tal vez no tienen raciocinio suficientemente amplio, ¿verdad? Pero está todo muy claro, ¿verdad? Y aquí el problema es un problema de crimen organizado, porque la organización y la forma de planificar todas sus acciones es muy evidente, muy clara. Además, le cobran a los campesinos que caen en el engaño, falsifican disque títulos de propiedad, ¿verdad? Y es todo un proceso continuado, ¿verdad? Y de rebote ya están estableciendo ciertas rutas para hacer las fechorías y hacer el trasiego de armas, el trasiego de droga, el trasiego de jade, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como primera providencia. Y por segundo tema, es realmente triste el abandono de un elemento fundamental de nuestra república, ¿verdad? Como es la seguridad y la justicia. La indolencia que tienen las autoridades, ¿verdad?, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de Gobernación, que últimamente es el responsable por la línea de mando, ¿verdad? Y inclusive el juez que tolera esos incumplimientos. Después de un año, ¿verdad?, que en donde ya se dieron el vencimiento de 2 de las órdenes de desalojo, que ahorita estamos en la tercera orden de desalojo, y en esos periodos se han planificado 7 ejecutorios del desalojo y se han suspendido 7 procedimientos de desalojo, ¿verdad? Señor Castañeda, nos acercamos ya al cierre de la entrevista. ¿Cuáles son las peticiones que tienen pues, los dueños de las tierras en el Estor hacia la institucionalidad del Estado? Pues definitivamente las leyes las tenemos, pero no se están cumpliendo. En general nos sentimos en el Estor como un municipio abandonado por el Estado, no de ahora, de hace varios años. ¿Qué se busca? Se busca la recuperación para entregarle de vuelta sus propiedades a los legítimos propietarios, que la ley se accione, que tome lugar, que se vean los desalojos y que se vea la voluntad de gobierno, y sobre todo en este gobierno que estamos empezando, y que se vea esa voluntad de querer al fin, después de tantos gobiernos que han pasado, darle una solución final al tema y la problemática de invasiones en el área del Valle del Polo Chico. Asimismo, en el casco urbano, imagínense qué puede significar eso. Usted no puede tener una propiedad en el casco urbano con los sueños de construir una casa de un día, porque cuando siente dentro de los próximos meses de haber comprado, ya le están invadiendo y lo están obligando a irse. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que la ley se cumpla, como lo hemos esperado durante muchos años, que la ley tome su lugar. Tenemos las instituciones. Si hay que mejorar algo en el Ministerio Público, pues creo que es el Ministerio Público quien desde ya tendría que tener una fiscalía especializada para ello. Como el señor Suárez lo diría también, nosotros estamos viendo también parte de todo este crimen organizado y ese flagelo está creciendo, nos asusta verlo, porque el Estor era un lugar muy lindo para ir, para vivir, para visitar y trabajar, y hoy por hoy
toda la población está con temor porque no sabemos qué esperar. No hay certeza jurídica, los trabajos se están acabando y la población sigue creciendo día a día. ¿Qué esperamos entonces? Una solución congruente y una solución pronta de parte de nuestro gobierno. Bueno, pues muchas gracias a Hugo Castañeda y a Víctor Suárez por haber estado con nosotros en esta emisión hablando acerca de esta situación tanto en el Estor como en el Valle del Polochic. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, Feliz noche. Cristian, un tema que pues bueno, sobre todo subyace no solo el tema de la tierra, el tema de las invasiones, profundos problemas sociales históricos también, el Valle del Polochic, se pudiesen hacer miles de programas para hablar solo de esa situación y que retrata muy bien todos los problemas que Guatemala no ha solucionado. Y el gran reto, Mario, en este sentido es cómo darle certeza jurídica a la tierra, porque así como hay quienes aducen tener papeles, otros tienen la tenencia de la tierra de manera histórica, han vivido ahí, se mantienen en esos territorios, mientras que los propietarios en ley pueden a veces ni siquiera conocer la extensión de sus pertenencias. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa, feliz noche.